Buenas tardes a todos, ¿verdad? Bienvenidos a esta nueva capacitación para el día de hoy programada por el Departamento pues, de Dermatología. Vamos a dar unos minutos para que los demás participantes puedan ir conectándose e iniciaremos a las 2:15 minutos. Entonces, en espera, ya la doctora Zavala está con nosotros y solo vamos a esperar unos minutos para que se puedan ir conectando. Gracias. Nuevamente, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva capacitación programada para el día de hoy. Y como ustedes vieron en la invitación, pues se va a abordar un tema del Departamento de Dermatología. Y para eso tenemos a la doctora Marta Zavala, que ella nos va a pues orientar en el abordaje, ¿verdad? De este tema que es de gran importancia para ustedes como profesionales y así pues poderlo abordar en sus pacientes en las diferentes unidades de salud en las que ustedes se ubican. Mi nombre es Bianca Fletes, pertenezco a la Facultad de Ciencias Médicas y en conjunto con el equipo Telesan, pues les damos la bienvenida a estas últimas capacitaciones que se han programado para este mes de diciembre. Entonces, estamos contentos pues por la participación que hemos tenido a lo largo de este año y pues esperamos cerrar con mucha alegría este ciclo de capacitaciones del 2021. Doctora Marta Zavala tiene la opción ya de compartir su pantalla y de Gracias. iniciar pues con la capacitación programada para el día de hoy. Agradecemos siempre la disponibilidad de la doctora y un gusto, doctora. Bueno, un gusto también. Gracias por la invitación. ¿Se escucha bien el audio? Sí, yo lo escucho bien. No sé si alguien puede confirmar más. Ok, Kenia, La muchas pantalla gracias. se ve también. Sí, doctora. Bueno, pues como ya dio la introducción usted, pues el día de hoy vamos a abordar un poco el tema acerca de la terapia tópica, ¿verdad? En dermatología, que pues se considera que debe ser pues un conocimiento base que se debe de tener cuando se atiende paciente, ¿verdad? Sobre todo en centros de salud, hospitales en los cuales no hay dermatólogo, ¿verdad? Tener un poco de orientación de cómo dar la terapia tópica. Entonces, pues sabemos que este tema es bastante amplio, ¿verdad? Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta para dar una apropiada terapia en dermatología es el diagnóstico, ¿verdad? Y sabemos que a veces esto puede ser, pues, lo difícil, pero traemos algunos casos clínicos de algunas patologías que son bastante comunes de encontrar y que se presenten en sus consultas. Bueno, entonces, como a manera general, ¿verdad? La absorción percutánea requiere el pasaje del medicamento que nosotros estamos aplicando por vía tópica a través del estrato córneo, que es el estrato más superficial, la capa más superficial de la piel, del epidermis. Después, pues a todo el resto de las capas del epidermis, luego a la dermis papilar y de ahí, pues a la circulación sanguínea. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos en dermatología sí tienen absorción, ¿verdad? Porque llegan a la circulación. Nos vemos, mucho gusto. Feliz día. Pueden tener efectos adversos también, ¿verdad? Tener una absorción sistémica. Y la diferencia en la absorción va a variar de acuerdo a muchas características de la piel, pero comenzando por el grosor de la piel en distintas zonas y áreas del cuerpo, ¿verdad? Entonces, les traigo esta tablita aquí, en la cual se muestran las diferencias de absorción, comenzando de las áreas en las que más fácilmente se absorbe o más fácilmente penetra un medicamento que se aplica por vía tópica, que en primer lugar es la membrana mucosa, o sea, tiene mucha facilidad de absorción, al ser pues por más delgada y tener diferentes características, el resto del estrato del epidermis en el resto del cuerpo. En segundo lugar, tenemos la piel del escroto, de los párpados, que son la piel pues es característicamente más delgada, fina y por lo tanto tiene mayor absorción. Luego, en orden descendente, pues el rostro, tórax y espalda. Luego, brazos y piernas, antebrazos y piernas pues ya más distal. Y vemos que en último lugar, los que tienen menor capacidad de absorción es el dorso de manos y pies y por último la piel de palmas y plantas, porque sabemos pues, que las características son distintas, suele haber pues mayor grosor, eso tenemos que tomarlo en cuenta.
Dos términos que tenemos que tomar en cuenta también es la taquifilaxia, que esto se refiere a la disminución de la respuesta terapéutica al fármaco aplicado cuando se le administra por un tiempo prolongado. Esto es bastante común en el uso de corticosteroides tópicos, que como vamos a ver, es quizá en lo que más nos vamos a concentrar, ya que son los medicamentos dermatológicos pues, más usados. Y también tomar en cuenta el efecto rebote, pues que ya sabemos en qué consiste, y también es frecuente cuando se usan corticosteroides tópicos. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso para no causar un daño al paciente y vamos a ver las indicaciones de cómo usarlos correctamente más adelante. Entonces, como les mencioné, ¿verdad? Hablando primero de corticosteroides tópicos, son los fármacos dermatológicos recetados con mayor frecuencia. ¿Y por qué? Es porque tienen muchos efectos en la piel. Uno de ellos, pues el efecto antiinflamatorio, que es por las razones que se utiliza con más frecuencia, pero además de eso tiene efectos inmunosupresores locales, antiproliferativos y vasoconstrictores. No solamente son antiinflamatorios, sino que tienen todas estas 4 características, lo cual pues lo lleva a ser de los fármacos más usados. Su elección y su uso dependerá de la patología a tratar. Como vamos a ver en una tablita, hay enfermedades que son más sensibles, o sea, las que tienen indicación de uso de corticosteroides, y hay algunas que son muy sensibles a los corticosteroides tópicos y otras que no. Y además a las características propias de la piel según su localización, como el grosor, ¿verdad? Que es lo que les dije anteriormente. Entonces, dependiendo de el área que vamos a tratar, vamos a elegir pues, correctamente la potencia y el tipo de corticosteroide que queremos usar. Entonces, esta tablita nos muestra pues las patologías. Bueno, la tabla, pues como sabemos, es muy amplia, pero traje quizás las enfermedades que con más frecuencia se van a presentar, que van a ser manejadas, ¿verdad? En centros de salud, hospitales regionales, que nos muestra la sensibilidad de ciertas enfermedades al uso de corticosteroides tópicos. Y podemos ver que las que son muy sensibles, o sea, que responden muy bien al uso de corticosteroides tópicos, es la psoriasis intertrigginosa principalmente, la dermatitis atópica infantil y la dermatitis seborreica. Vamos a ver unas cuantas imágenes de estas patologías y hablar un poquito. Moderadamente sensible, pues el resto de los tipos de psoriasis, que pues hay una clasificación de distintos tipos. Podemos mencionar aquí la psoriasis vulgar, ¿verdad? Que sabemos que también responde muy bien a los corticosteroides tópicos, incluso pues de primera línea se utilizan esteroides para tratarla, tópica. La dermatitis atópica del adulto, las dermatitis de contacto irritativas, responden muy bien, pero ¿por qué las ponen como moderadamente sensibles? Y es porque pues no es el tratamiento de base, ¿verdad? Sino que el tratamiento que se tiene que implementar es evitar el irritante, ¿verdad? Y también el líquen simple crónico cae como moderadamente sensible. Y las que pues no son muy sensibles, mínimamente sensibles, es el lupus eritematoso en sus distintas pues presentaciones, el líquen plano, la dermatitis alérgica por contacto, ¿verdad? Porque ya la fisiopatología es distinta con la dermatitis de contacto irritativa, y la picadura por insectos. Entonces, tenemos estas imágenes acá de pues algunas, cómo se puede presentar una dermatitis atópica infantil, ¿verdad? Cuando tenemos niños muy pequeños vamos a observar que se presenta principalmente con esta imagen que se observa en la esquina inferior izquierda, en la cual hay afectación de mejilla, ¿verdad? Áreas eczematosas mencionamos como lesión, vamos a mencionar mucho en este apartado los eczemas, ¿verdad? Que se caracteriza por pápulas, vesículas y eritema. Hay 3 tipos de eczemas según su evolución, que es la fase aguda, subaguda y crónica, pero generalmente cuando observamos eczema vamos a observar esto, ¿verdad? Eritema, pápulas, vesículas, y en casos avanzados ya eczema crónico, ligenificación, que es la hiperlinealidad, ¿verdad? De la piel. Y cuando los niños están muy pequeños y gatean, ¿verdad? Va a ser más en superficies extensoras, pero lo que más clásicamente se va a dar en niños ya un poco mayores y adolescentes, bueno, en la etapa infantil ya, son las imágenes que tenemos en la parte superior, ¿verdad? Que van a afectar estas áreas flexoras, ¿verdad? Pliegues antecubitales y fosas popliteas, y se van a caracterizar pues estas áreas de eczema crónico, como podemos ver acá. Eso nos tiene que llevar pues a interrogar al paciente, ¿verdad? De la cronicidad, de la historia, antecedentes familiares, otros antecedentes de atopia que nos pueden llevar a hacer el diagnóstico de una dermatitis atópica. La dermatitis atópica, pues, el manejo es integral, no únicamente tiene que ser manejado con
corticosteroides tópicos, sino pues una educación al paciente, un uso correcto de emolientes, ¿verdad? Porque es una enfermedad crónica que no solamente la vamos a resolver con corticosteroides tópicos, pero como les mencioné, según vimos en la tabla anteriormente, pues responden muy bien cuando hay un brote, que es una enfermedad que se presenta pues con mucha frecuencia. Otra enfermedad que salía como muy sensible es la dermatitis seborreica. ¿Y cómo se va a manifestar? Pues aquí traigo unas imágenes que son de bastante utilidad de cómo se presenta clásicamente, ¿verdad? Se van a presentar estas áreas de eritema, de descamación fina que la vemos, ¿verdad? Superficial, que afecta a las áreas seborreicas. ¿Y cuáles son esas áreas seborreicas? Pues generalmente piel cabelluda, el área interciliar, los surcos nasogenianos, también el área retroauricular. En la vena igual, como lleva los otros micrófono de agua. En 10. Sonia Cortés tiene su micrófono. Cuando hay jeringa de 20, es igual, mejor en 20. No. Hola, Sonia Cortés tiene el micrófono Sería prendido. 5 de salino y 5. Ajá. De proca. Sí. 8. Ok. Bueno, continuando, ¿verdad? Entonces vamos a observar estas imágenes clásicamente, ¿verdad? Así se presenta la mayoría de pacientes. Y pues la dermatitis seborreica sí cae como una enfermedad que responde muy bien, pero tenemos que tener en cuenta que no es el tratamiento definitivo, ¿verdad? Que no podemos tener a un paciente crónicamente con uso de esteroides. Generalmente, cuando un paciente llega con eritema muy intenso y esta descamación, pues que es muy sintomática, el paciente, pues, la calidad de vida sí es afectada, ¿verdad? Por esta descamación, porque generalmente facial y es pues bastante notoria y evidente. Entonces se suelen utilizar los esteroides tópicos, pero en periodos cortos. Y pues después se utilizan otros tratamientos de mantenimiento, ¿verdad? Como champús especiales, cremas que ayuden pues a modificar las rojeces y darle una educación al paciente de que hay temporadas en las cuales van a haber exacerbaciones de la enfermedad y que pues es una enfermedad crónica, ¿verdad? Eso hay que explicarle al paciente. Pero pues cuando se presentan estos pacientes con esta dermatitis seborreica, pues en esta agudización, pues sí podemos utilizar los esteroides por periodos cortos. Otra enfermedad que se mencionaba como moderadamente sensible, pero como les dije, tópicamente los esteroides se utilizan incluso de primera línea, es la psoriasis, que aquí vemos a ver psoriasis vulgar o psoriasis en placas grandes, que son estas imágenes clásicas que se observan de pacientes que se presentan con placas eritematoescamativas, generalmente simétricas, bilaterales. Podemos ver esta imagen en la esquina superior izquierda, que se observan estas placas eritematoescamativas simétricas, ¿verdad? O sea, afectan ambos codos. Otra localización muy frecuente, pues son las rodillas, el área lumbar, como podemos observar en la imagen de la esquina inferior izquierda, y la piel cabelluda también, que a diferencia de la dermatitis seborreica, pues, bueno, se puede confundir, ¿verdad? Es un diagnóstico diferencial, pero generalmente pues la escama es mucho más gruesa en la psoriasis y hay signo de Auschwitz, ¿verdad? Que eso lo podemos pues, verificar levantando una de las escamas, la cual vamos a observar un rocío sangrante, se menciona, que nos puede ayudar al diagnóstico. En estos pacientes, lo ideal pues obviamente es que sean manejados por el servicio de dermatología, pero se les puede dar un tratamiento, ¿verdad? En caso de que la enfermedad sea leve y pueda ser controlada únicamente con terapia tópica, se les puede manejar con corticosteroides tópicos de mediana potencia. Otra enfermedad, pues, muy que se presenta con mucha frecuencia es la dermatitis por contacto irritativa. Especialmente ahorita con lo del COVID hemos visto mucha dermatitis por contacto irritativa, ¿verdad? A jabones, geles, lavado frecuente de manos, uso de equipo de protección personal. Y clásicamente lo vamos a presentar aquí. ¿Cómo podemos? O sea, es una imagen que nos puede confundir, ¿verdad? Porque a veces pues no es tan fácil hacer el diagnóstico, pero algo que nos tiene que llevar por lo menos a la orientación es siempre preguntar por las actividades que realiza el paciente. En amas de casa también es bastante frecuente, ¿verdad? Porque sabemos que están en contacto frecuente con detergentes, jabones fuertes, con sus manos, ¿verdad? Sin utilizar algún tipo de protección para la piel, entonces eso causa pues
a medida que se va exponiendo más el paciente, pues causa mayor irritación y puede presentarse con estas áreas de eczema, que de nuevo, ¿verdad? Vemos el término eczema, ¿verdad? Pápulas, eritema, vesículas, fisuras, incluso liquenificación, como vemos en la imagen superior de la esquina superior derecha. Y algo muy característico, que por eso les puse la imagen que se observa inferior, es que está bien delimitada, ¿verdad? Eso también nos puede dar una clave diagnóstica, que el resto de la piel, pues, se observa muy bien, en buen estado, pero esa afectación severa, con fisuras, eritema, que está muy demarcada y en áreas que nos lleva a pensar que es algo por contacto que está causando esta irritación. Como les dije anteriormente, el tratamiento principal de la dermatitis por contacto irritativa, pues, es quitar el irritante. No importa cuánto tratamiento demos, si el paciente sigue en contacto con el irritante, pues no va a haber una mejoría evidente o va a haber reincidencia y recaída. Pero tras dar la educación al paciente, dar emolientes adecuados, consejería acerca de la evitación de irritantes, pues se tiene que utilizar o se debe usar con muy buena respuesta los corticosteroides para mejorar pues los síntomas y molestias locales que presenta el paciente. Y después también mencionaban el líquen simple crónico, que pues, como sabemos, esta enfermedad pues no se presenta con tanta frecuencia, pero es común que llegue quizás a los centros de salud. Como lo van a observar, estas lesiones que se van a observar se pueden manifestar como pápulas, nódulos, eritematosos a violáceos, incluso como placas. También que se observan pues eritematos escamativas, engrosado, que son las dos manifestaciones que con más frecuencia se van a dar. Hay varios tipos de líquen simple, pero estos son con las presentaciones más comunes. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Pues los lugares con más frecuencia que se presentan es en las rienes peritibiales, en tobillos, en muñecas. También en algunas personas se puede encontrar en áreas retroauriculares y se asocia con rascado crónico, ¿verdad? La fisiopatología de esta enfermedad pues es compleja, pero se ha visto que el rascado crónico es el que hace que esta reacción inflamatoria siga persistente y sean estas lesiones pues tan nodulares en algunos casos o estas placas tan engrosadas. Y responden muy bien al uso de corticosteroides de mediana o alta potencia, pero siempre con la consejería del paciente de evitar el rascado. En algunos pacientes que son muy ansiosos, se ha visto que estas patologías son bastante frecuentes y se tiene que dar un manejo integral, ¿verdad?, con el servicio de psiquiatría para manejar la ansiedad que causa ese rascado crónico, ¿verdad? Y sigue creando estas lesiones y no permite su curación. Pero como les digo, pues terapia tópica se puede ser aplicado pues en los corticosteroides conjuntamente con los que les mencioné. Y bueno, algo muy importante es conocer la potencia de los corticosteroides tópicos, ¿verdad? Hay pues muchos tipos que tenemos acceso, ¿verdad? Generalmente en los centros de salud y en los hospitales, incluso aquí en el hospital escuela, pues solo tenemos acceso a corticosteroides, tenemos a 3 solamente, que tenemos los de alta potencia, que es el propionato de clobetasol al 0.05% y también el dipropionato de betametasona al 0.1%. De alta potencia también se puede tener en cuenta el dipropionato de betametasona, pero el 0.05%, y la metilprednisona al 0.1%. De potencia intermedio tenemos el furoato de mometasona al 0.1%, fluticasona al 0.05%, y desonida al 0.1%, y de baja potencia desonida al 0.05%, hidrocortisona al 1%. Como les digo, la mayoría en centros de salud lo que vamos a tener es, en algunos casos, clobetasol, que es de muy alta potencia, betametasona, ya sea el 0.05, que cae entre potencia intermedia y alta, y de baja potencia generalmente sí tenemos en los centros de salud hidrocortisona. Creo que es lo que más se encuentra en hospitales y centros de salud, ¿verdad? Hidrocortisona, hay que tenerlo en cuenta, que es de baja potencia. Entonces sí nos puede ser muy útil para algunas patologías, pero para aquellas patologías que, como fueron las mayorías de las que vimos ahorita, ocupamos de potencia por lo menos intermedia, no va a ser útil. Entonces a veces eso causa pues mucha frustración en muchas de las referencias que se envían, ¿verdad? Pacientes que quizás han sido tratados, ¿qué les puedo decir? Psoriasis, y que únicamente están colocando hidrocortisona al 1% cuando se observan esas placas pues sumamente engrosadas, que no va a haber mayor penetración ni eficacia, ¿verdad?, al utilizar este corticosteroide de baja potencia. En cambio, para otras patologías o áreas del cuerpo, que son pues, como vimos en las primeras diapositivas, con piel más delgada, sí se va a utilizar la hidrocortisona al 1%, o sea, corticosteroides de baja potencia. ¿Y cómo vamos a determinar esto? Pues, sabiendo estos datos importantes acerca del uso correcto de los corticosteroides,
Entonces, primero, ¿verdad? Generalmente, la mayoría de las veces es suficiente una aplicación al día. Eso es bastante importante, ¿verdad? Sabemos que los corticosteroides tienen que ser usados con cautela y correctamente. Y la mayoría de los efectos que podemos obtener en los pacientes que queremos que el paciente obtenga del uso de corticosteroides lo podemos lograr con una aplicación diaria. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es comenzar con fármacos de la mínima potencia necesaria. Si nosotros tenemos algo que puede ser tratado con algo de baja potencia, por ejemplo, les mencioné el caso de una dermatitis seborreica, que tiene un leve enrojecimiento nasal, queremos ayudar al paciente, no vamos a darle un corticosteroide en rostro, como vamos a ver más adelante, de alta potencia, o algo que puede ser tratado con un corticosteroide de baja potencia, no vamos a iniciarlo con clobetasol, ¿verdad? Sino que vamos a iniciar con el fármaco de mínima potencia necesario para que controle la patología. Las enfermedades muy sensibles al tratamiento, por lo general, responden a la administración de preparaciones débiles o intermedias. No es necesario tampoco iniciar con la potencia más elevada. Muy importante, en rostro y en zonas de intertrigo, en pliegues, deben utilizarse preparados de baja potencia, siempre, igual en lactantes y niños pequeños, procuramos el uso de corticosteroides de baja potencia. Entonces, rostro, intertrigo, prohibido utilizar, por ejemplo, clobetasol. Las preparaciones muy potentes solo deben utilizarse durante periodos breves, 2 a 3 semanas, o de forma intermitente, ¿verdad? No utilizarlo todos los días por periodos prolongados. Entonces, por ejemplo, en un paciente que tenga pues, una placa de psoriasis muy engrosada, podemos iniciar clobetasol por 2 a 3 semanas y posteriormente llegar al siguiente punto que está subrayado, que dice, una vez que se logra el control parcial de la enfermedad, el fármaco potente debe ser reemplazado por una preparación de menor potencia. Entonces, tenemos que ir desescalando, ¿verdad? Por ejemplo, si utilizamos clobetasol, luego lo cambiamos a betametasona, o si empezamos con betametasona, luego podemos cambiarlo a hidrocortisona y así, a un preparado de menor potencia. Y además, una vez que también hayamos logrado el control parcial de la enfermedad, se debe reducir la frecuencia de aplicación. Eso se relaciona con el último punto que vemos, que debe evitarse la interrupción brusca del tratamiento, ¿verdad? Para evitar un fenómeno de rebote, que es común con el uso de corticosteroides. Entonces, ¿cuál es la manera de hacer el descenso? Pues bajar la potencia del corticosteroide y además de eso bajar la potencia, o sea, ir intercalando a día por medio, después pues 2 veces a la semana y hasta que se elimina el corticosteroide. No lo podemos pues quitar súbitamente por el riesgo de crear un fenómeno de rebote. Y otro punto, pues evitar el uso sobre piel ulcerada o atrófica, pues porque sabemos que la integridad pues, de la epidermis no está bien y podemos causar, pues en vez de dar un efecto terapéutico, podemos crear más bien una dermatitis por contacto, un efecto indeseado en el área que está afectada. Y eso nos lleva, ¿verdad? ¿Qué efectos adversos puede tener? Pues principalmente, uno de los que más pues tememos pues es la atrofia. Sabemos que pues el uso crónico de los corticosteroides lleva a una piel atrófica, delgada, que pues ha perdido sus características pues normales y eso nos puede llevar a un montón de otras complicaciones como por ejemplo estrías, que es bastante común en pacientes que utilizan, por ejemplo, pacientes con dermatitis atópica que crónicamente han utilizado esteroides tópicos, se presentan con estrías, también reacciones acneiformes, que son más comunes con el uso de corticosteroides sistémicos, pero también se pueden dar con el uso de corticosteroides tópicos, ¿verdad? También hemos visto pacientes que no solamente presentan reacciones acneiformes secundarias, sino que son maltratados con corticosteroides para reacciones acneiformes, ¿verdad? Sabemos que los corticosteroides no son el tratamiento de elección para el acné, y sí vemos bastantes referencias manejados de esa manera, lo cual está mal. Otro efecto adverso puede ser la hipertricosis, no es lo más común, pero puede causarse. Alteraciones pigmentarias, las cuales van a ser principalmente de hipopigmentación y relacionadas con atrofia. Y el desarrollo de infecciones secundarias, ¿verdad? Porque sabemos que como tiene efectos inmunosupresores locales, puede hacer que proliferen otros microorganismos como hongos o en algunos casos bacterias. Eso para los corticosteroides tópicos. Ahora hablamos un poco de antibióticos tópicos. Principalmente, ¿cuáles van a ser las indicaciones de los antibióticos tópicos? Se menciona pues en la literatura que las indicaciones principales solo son
el uso de agentes tópicos para acné y para rosácea, y el uso de agentes tópicos para infecciones bacterianas superficiales y quemaduras. Esas van a ser las indicaciones principales, ¿verdad? Entonces, pues el tema de acné y rosácea es un tema pues bastante amplio, que también idealmente, ¿verdad? En casos leves puede ser manejado, pues hay guías, guías americanas, guías europeas, las cuales nos dan una pauta, ¿verdad? De cómo llevar un seguimiento y algoritmo de cómo tratar el acné. Pero sabemos que hay casos que sí, pues necesitan que sean exclusivamente manejados por el servicio de dermatología. Entonces, esta solo es como una orientación, ¿verdad? De qué casos podemos utilizar los agentes antibacterianos para el acné. Entonces, tenemos el uso, por ejemplo, de eritromicina, las cuales tiene presentaciones de 1.5 al 2% en gel. Y este se utiliza por sus propiedades antimicrobianas y además de eso, propiedades antiinflamatorias. Otro muy usado, que viene en muchas preparaciones, ya sea solas o en combinación con peróxido de benzoilo, es la clindamicina, que se utiliza en preparaciones al 1%. Y para acné también y rosácea especialmente, se utiliza el metronidazol en gel o espuma al 0.75 o 1%, que pues tiene muy buenos resultados. Como les digo, ¿verdad? Hay guías y ese sería un tema aparte, ¿verdad? Empezar a hablar de acné y de rosácea, pero generalmente esto se va a utilizar, estos antibióticos tópicos se van a utilizar en casos de acné inflamatorio, que traje estas dos imágenes aquí para que ustedes puedan ver, ¿verdad? La lesión elemental, porque siempre va a haber del acné es el comedón, pero en un acné inflamatorio, además del comedón abierto y cerrado, vamos a encontrar estas lesiones que pueden ser pápulas y pústulas. De localización, pues ya sabemos generalmente facial, pero pueden aparecer en tórax anterior, tórax posterior, pero generalmente pues lo vamos a ver en estas presentaciones. Como les digo, el tratamiento de estos pacientes es integral, tiene que llevar pues, muchas otras cosas, no solamente antibióticos tópicos, sino pues retinoides, en algunos casos incluso antibióticos sistémicos, ¿verdad? Para parar esa respuesta infecciosa e inflamatoria. Pero los que les mencioné, la eritromicina, clindamicina y metronidazol, son los más utilizados en estos casos. Y ahora, para infecciones bacterianas superficiales y quemaduras, eso es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Que los antibióticos tópicos, estas son las indicaciones que se reportan pues, en los libros de dermatología, no son para uso cuando no tenemos un diagnóstico y queremos dar algo, se da fusidin o se da algo, no. Tenemos que primero tener un diagnóstico adecuado. Estamos frente a una infección bacteriana superficial, sí o no. Si no sabemos, mejor pues no tratarlo, porque incluso los antibióticos tópicos pueden causar efectos indeseados, pueden modificar la enfermedad y pues hacer más difícil el diagnóstico y posterior tratamiento. Entonces, ¿qué enfermedades, verdad? Infecciones bacterianas superficiales puede ser un impétigo limitado, ¿verdad? O sea, uno que no sea muy extenso. Además de eso, una foliculitis leve, ahí en esos casos podemos utilizar. ¿Y cuáles van a ser los que se van a utilizar con mayor frecuencia? Pues la mupirocina, que es de los más usados, que el espectro de acción son las bacterias gram positivas, cubre la mayoría de estafilococos y estreptococos, y se presenta en ungüento al 2% y la aplicación tiene que ser 3 veces al día. Es muy, muy, muy efectivo para las infecciones como el impétigo costroso, superficial, y la foliculitis, que no sea pues muy extensa, tiene muy buenos resultados. Otro que tiene buen espectro contra gram positivo es la bacitracina, también en impétigo, forunculosis, quizá 1 o 2 forúnculos, foliculitis, y no es muy usada ya actualmente porque se han reportado muchos casos de dermatitis por contacto. Generalmente entonces por eso utilizamos la mupirocina o el ácido fusídico, que también se utiliza con mucha frecuencia. Ahora, para cuando tenemos sospecha por gram negativos, ¿cuándo la vamos a tener? Cuando hay abrasiones superficiales, cortes superficiales, en algunas quemaduras. Se han utilizado la neomicina y gentamicina, aunque actualmente pues no se recomienda mucho su uso, ¿verdad? Porque hay una alta incidencia también de dermatitis por contacto. Y generalmente, como les mencioné, las infecciones superficiales casi siempre son por gram positivos, los cuales la mupirocina del ácido fusídico tiene muy buen espectro, con menores efectos adversos como dermatitis por contacto, por lo cual se prefiere utilizarlos. Cuando tenemos lesiones en oídos, sí se ha reportado, ¿verdad?, que generalmente es por gram positivos y la gentamicina tiene muy buen espectro, ¿verdad?, contra los microorganismos que colonizan normalmente el oído.
Y conocemos siempre la sulfadiazina de plata, ¿verdad? Que es un antibiótico de amplio espectro, por lo cual es muy, muy utilizado en quemaduras, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? En internado y siempre que es muy utilizado en salas de quemados, con muy buenos resultados, ¿verdad? Por su amplio espectro y baja tasa de dermatitis por contacto. Entonces, es de mucha utilidad. Y por último, algo pues muy importante, los antimicóticos tópicos. Se dividen pues en varias clases. Los más utilizados son los imidazoles. Estos característicamente son fungistáticos, pero además de tener este efecto fungistático, tienen una muy buena actividad antiinflamatoria, en la cual caracteriza a la mayoría de dermatosis superficiales causadas por hongos, ¿verdad? Tienen un componente inflamatorio. Entonces los imidazoles, además de la actividad antifúngica, ayudan con esa respuesta antiinflamatoria. Y una característica que los hace pues tan efectivos y tener tan buena respuesta es la excelente penetración que tienen en el estrato córneo. Las indicaciones principales de los imidazoles son la dermatofitosis, que tenemos una imagen más adelante. Son muy utilizados en pitiriasis versicolor, en candidiasis mucocutánea y en dermatitis seborreica también. Y otra de las familias que se utiliza con mucha frecuencia son las alilaminas y benzilaminas, que es principalmente la terbinafina, en 1% tópica, que se utilizan únicamente para dermatofitosis y pitiriasis versicolor. ¿Cuál es la diferencia? Podemos ver que no se utilizan en infecciones por cándida, no tienen un buen espectro. Entonces tenemos que limitarnos al uso de los imidazoles. Entonces aquí traemos unas imágenes, ¿verdad? De a qué nos referimos con dermatofitosis. Son la mayoría de tiñas, ¿verdad? Digo la mayoría porque ponemos ahí un encabezado que hay que tener cuidado, que aunque la tiña de la cabeza es una dermatofitosis, esta no es tratada con terapia tópica, tiene que ser obligatoriamente tratada con terapia oral, que eso lo discutimos pues en la charla anterior, que es algo que se presenta con mucha frecuencia en niños, ¿verdad? En niños, en centros de salud, centros regionales, hospitales, en todas partes, la tiña de la cabeza, y siempre, casi siempre es maltratada con ketoconazol, por ejemplo, tópico, cuando podemos aplicar ketoconazol por muchísimo tiempo, años, y nunca haber una respuesta, porque tiene que ser tratado con terapia oral, que en este caso, como mencioné la vez pasada, se trata con grisofulvina de primera línea o terbinafina en algunos casos. Pero ¿para qué tiñas sí lo vamos a utilizar? Pues podemos ver en la primera, ¿verdad? Una tiña inguinal, que es la lesión pues elemental en estas dos, en la tiña de cuerpo. El inguinal va a ser pues una placa que tiene este borde activo con eritema y descamación superficial. El centro a veces puede ser relativamente conservado, otras veces no, siempre va a haber eritema. Y eso pues responde muy bien a los imidazoles y también en algunos casos a las alilaminas como la terbinafina. La imagen inferior observamos una tiña de cuerpo, que es la descripción que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Esta imagen anular. Y la tiña de pies, que es muy común, que aquí la lesión es distinta, ¿verdad? Generalmente se caracteriza por maceración, que podemos ver esa área que se observa como blanca, macerada, y para el paciente es sumamente pruriginoso, puede haber descamación también, como observamos en la periferia, ¿verdad? Entonces, para esto, pues sí, definitivamente la terapia tópica es de elección. Otro caso, ambas son muy eficaces, es la pitiriasis versicolor, que es bastante frecuente también y se puede observar de dos maneras, por eso se llama versicolor, porque puede observarse como la imagen de la izquierda, como estas máculas hipopigmentadas que afectan principalmente pues áreas con mayor componente seborreico, que es tórax anterior o posterior, y puede verse también como una manifestación de hiperpigmentación, que es la imagen de la derecha, ¿verdad? Vemos que es bastante distinta, que se observan ya estas máculas hiperpigmentadas, como entre asalmonadas, pero ambos casos corresponden al diagnóstico de pitiriasis versicolor, los cuales podrían ser tratados con terapia tópica, ya sea imidazoles o alilaminas. Y algo muy importante que también lo mencionamos en la charla anterior es la extensión de la pitiriasis versicolor, porque para lograr un buen cumplimiento y una buena tasa de curación, el paciente tendría que colocar ketoconazol o terbinafina en toda la espalda que vemos el área afectada, lo cual no es factible, ¿verdad? Porque gastaría un tubo al día de medicamentos. Entonces, en casos que hay una pitiriasis versicolor muy extensa, se recurre a
el tratamiento biológico. Otra imagen que responde muy bien, únicamente dijimos, ¿verdad? Los imidazoles, es el intertrigo candidásico, que vamos a ver, pues, esta placa eritematosa, macerada, que se da, pues, en áreas de intertrigo, en áreas de flexión, y que nos va a llevar a hacer el diagnóstico, son estas pápulas satélites, eritematosa, o incluso en algunos momentos pueden observarse pápulas o pústulas satelitales, y esto nos lleva a pensar en una infección por cándida, que responde muy bien al ketoconazol, o sea, a los imidazoles. Y aquí tenemos, pues, las tablas, ¿verdad? En la primera tablita vemos los imidazoles, que son el clotrimazol al 1%, el ketoconazol al 2%, hay más, pero estos son los que con más frecuencia vamos a tener acceso nosotros. La aplicación debe ser 2 veces al día de ambos. Y en la tablita inferior observamos los alilaminas, que tenemos la terbinafina al 1%, y también tenemos butenafina, que también podemos tener acceso, que también se aplican ambas 2 veces al día. Algo importante, ¿cuál es la duración del tratamiento? Tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Generalmente se utiliza un rango que varía entre 2 a 4 semanas para los casos que les mencioné anteriormente. Pero como recomendación general, se recomienda aplicar 1 semana después de que las lesiones hayan desaparecido, ¿verdad? A veces tenemos las lesiones, pues, por ejemplo, algunas tiñas responden muy bien antes, pero siempre se le da la recomendación al paciente que continúe aplicando el medicamento incluso 1 semana después, ¿verdad? Para que no haya recaído. 1 semana después de que ya no sea evidente la lesión. Esto para tenerlo en cuenta, ¿verdad? El correcto uso de la terapia tópica, que vamos a tener, pues, acceso más comúnmente. Y bueno, con eso damos por terminado. No sé si hay alguna pregunta. Doctora Zavala. Díganme. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, doctora, por lo general, mi nombre es Leobardo Padilla, del Centro de Salud de San José, mucho gusto. Por lo general, en los centros de salud, los antimicóticos orales que tenemos, bueno, no tenemos acceso a terbinafina ni otros. A veces tenemos fluconazol. Entonces, ¿a qué dosis la deberíamos usar y por cuánto tiempo en tiña corporis y en pitiriasis versicolos que no sean muy extensas? Ok. Solamente. Muy bien, sí. Lo recomendado sería siempre, ¿verdad? Acompañar siempre dar la terapia tópica, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay varias dosis que se pueden manejar. Generalmente responden muy bien, algunos casos, con fluconazol a 400 miligramos en dosis única. 400 miligramos en dosis única para los casos de pitiriasis versicolor. Aunque se ha visto mayor efectividad con itraconazol en dosis de 200 miligramos por 7 días. Pero sabemos, ¿verdad?, que el itraconazol, pues, es bastante caro, a veces no tenemos acceso en el centro de salud. Pero lo que se reporta en la literatura, ¿verdad?, es que una dosis de 400 miligramos, dosis única, acompañado de la terapia tópica, es efectiva. Entonces sí podemos recurrir al fluconazol, que con más frecuencia lo tenemos como acceso. Y hay otros coadyuvantes que se pueden dar al paciente, ¿verdad? Siempre educación al paciente, en pitiriasis versicolor, de tener una correcta higiene, ¿verdad? Si el paciente ha sudado mucho, puede tomar un baño por la tarde de nuevo. Se pueden utilizar otras terapias como jabones de azufre que ayudan un poco también a mejorar, pues, la apariencia de las lesiones y se pueden usar como coadyuvante. Otra pregunta, doctora. ¿Cabe el uso de, por ejemplo, suplementos vitamínicos por algunos pacientes que a veces parece que tienen una tendencia a padecer de estas infecciones de hongos? Así es. ¿O no cabe nada de eso? Pues, sí, bueno, la pregunta está muy bien, porque en realidad hay infecciones micóticas que sí son, ¿verdad?, oportunistas y se dan si un paciente padece crónicamente de muchas infecciones, ya sea que sabemos que hay marcadores infecciosos, ¿verdad?, de inmunosupresión.
que sí nos tienen que llevar a investigar más que si hay una deficiencia vitamínica, si hay una enfermedad inmunosupresora de base, eso definitivamente lo tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Un paciente que se presente con que candidiasis mucocutánea esofágica, sabemos que son marcadores de inmunosupresión, que nos tienen que obligar, ¿verdad?, a buscar una patología de base en estos pacientes. Ahora, respecto a la pitiriasis versicolor, no, porque la pitiriasis versicolor, sí hay pacientes, ¿verdad?, que tienen esta tendencia a padecer de esta enfermedad, pero no quiere decir que estén inmunosupresos. La malacesia es un hongo que vive en nosotros, pero hay muchas teorías, ¿verdad?, de por qué en algunos pacientes este hongo prolifera y llega a ser, pues, patológico, ¿verdad?, y causar estas manifestaciones en piel. Por lo tanto, en estos pacientes hay que darles consejería, educación, de lo que les mencioné anteriormente, ¿verdad? En algunos casos que son pues muy, muy crónicos, incluso se recurre a dar una terapia profiláctica, ¿verdad?, por varios meses. Se ha reportado con buenas tasas de evitar, ¿verdad?, que haya una recurrencia, ¿verdad? Pero estos son pacientes que se han presentado pues en su vida con muchos episodios y en estos casos pues sí, podemos tener elección. De lo contrario, pues no, solo decirle al paciente, baños continuos, ¿verdad? Si él ha sudado mucho, después hay gente que pues pasa con mucha humedad, mucho sudor, eso hace que prolifere el hongo, que tomen un baño nuevamente al llegar a su casa, pueden utilizar un jaboncito de azufre de mantenimiento unas 2 veces a la semana y pues vigilancia. Pero no, ese es Una de las cosas, sería inmunosupresión. Sí, doctora, una de las cosas que he observado en mucha gente del campo que acostumbran a usar jabón de ropa para bañarse. ¿Será que eso influye también, verdad? Pues definitivamente no es lo recomendado. Sabemos que la piel no está hecha para estar en contacto, ¿verdad?, con estos detergentes fuertes, peor diariamente, peor áreas de la piel que son pues más delicadas, sabemos, ¿verdad?, genitales y todo eso. Entonces sí, siempre hay que darle la recomendación a los pacientes de que tienen que usar un jabón adecuado, ¿verdad?, un jabón suave, incluso si pueden usar jabones dermatológicos, ¿verdad?, neutros, no es necesario que sean abrasivos, ni nada, para mantener una correcta higiene. Entonces, sí, siempre hay que recomendarle al paciente que no es lo ideal. Gracias, doctora. De nada, a la orden. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguien más tiene alguna consulta para la doctora Zavala? ¿Alguna experiencia, algún comentario en sus unidades de salud? Bueno, solo para finalizar, ¿verdad?, un comentario que sí sabemos, ¿verdad?, que dermatología es pues un campo amplio y complejo, pero siempre tenemos que, está bien equivocarse, ¿verdad?, pero siempre tenemos que tener un diagnóstico al que vamos a tratar. Algo muy importante, ¿verdad?, es que en muchos casos, a veces solo por tratar algo se quiere recurrir, por ejemplo, al uso de cremas triples que tengan todo, ¿verdad?, antibiótico, antimicótico, corticosteroide, y no es lo correcto, ¿verdad? Siempre hacemos énfasis en dermatología, ¿verdad?, que no es lo correcto, porque no estamos haciendo un adecuado diagnóstico, ¿verdad?, que es el principio, pues, de la medicina, hacer un diagnóstico. Entonces, si no tenemos un diagnóstico, podemos, pues, leer, buscar, consultar, tener una lista de diagnósticos diferenciales, y si nos equivocamos coherentemente, pues, o lógicamente, pues, no hay problema, ¿verdad? Pero es mejor eso, ¿verdad? Solo intentar adivinar y dar una terapia triple para ver, a ver si le pegamos algo, como dicen, ¿verdad? Entonces, generalmente, pues, el paciente, pues, a veces sufre mucho, ¿verdad?, con malos tratamientos, malos manejos por esas cremas triples. Entonces, solo tenerlo en cuenta. Otra preguntita, doctora, pero no sé si se puede. En el caso de los antibióticos tópicos, es, más que todo es una confirmación que en quemaduras superficiales no cabe el uso profiláctico, ¿verdad?, de antibióticos. Más que todo en este caso serían, bueno,
ni sistémicos ni tópicos, ¿no? A menos de que se demuestre que hay una infección. Pues fíjense que sí se utiliza, la verdad. Sí se utiliza. Como le digo, a veces depende de la extensión de la quemadura. Si es una quemadura superficial, pues obviamente podemos solamente vigilar, la verdad. Pero ya cuando hay afectación más profunda de dermis superficial, ya hay ampollas, sí se recurre, ¿verdad?, al uso, por ejemplo, de sulfadiacina de plata, que tiene muy buenos resultados y así pues es más fácil tratarlo, ¿verdad? Y lograr una correcta reepitelización con este tratamiento. Además de otros tratamientos, ¿verdad? Pero sí se puede utilizar. Pero en este caso solamente sería los sulfadiacina de plata, ¿verdad, doctora? En quemaduras Como superficiales. le digo, que las quemaduras... No necesariamente. Sí. No necesariamente. No necesariamente. Si mantenemos un buen cuidado de la local, sí se puede utilizar solamente tópico. Okay, y siempre pues la vigilancia, ¿verdad? Si se muestran signos de afectación ya infecciosa, pues sí se puede recurrir a dar terapia vía oral, ¿verdad? Pero eso lo irá dictando pues la evolución del paciente. Leo una pregunta aquí que muestra, buenas tardes, en caso de Querion de Celso, alternativa grisifulvina, difícil de encontrar. Bueno, el Querion de Celso pues es una tiña pues severa, ¿verdad? Con inflamación severa, local, que tiene que ser tratada no solamente con antimicóticos vía oral, sino además con antiinflamatorios y antibióticos, ¿verdad? Porque tiene un alto riesgo de alopecia cicatricial permanente. Entonces tiene que ser tratada agresivamente. La verdad siempre es aislar el microorganismo. Pero el Microsporum canis, que es el que causa la mayoría de estos casos, no tiene muy buena respuesta a terminafina vía oral. Entonces sí, lo ideal siempre es la grisifulvina, es el tratamiento de primera línea. Además de eso, se puede dejar un curso corto de prednisona por kilo de peso en los niños y siempre terapia antibiótica también, ¿verdad? Tiene que ser un tratamiento agresivo, ¿verdad? Porque ya es una tiña inflamatoria, no es una tiña de cabeza normal. Y el riesgo de alopecia cicatricial es alto, entonces se tiene que tratar de esa manera. Pero sí, la respuesta es buscar grisofulvina, sí. Primera línea. Que solo está en tabletas a propósito. Ok, ¿hay otra consulta? ¿Alguna duda, experiencia para la doctora Zavala? Bueno, doctora, si quiere unas palabras para finalizar, ¿verdad? Ya la reunión, la charla que ha desarrollado el día de hoy. No, bueno, agradecer, ¿verdad?, por su atención y la invitación. Espero que haya sido de utilidad. Importante los 3 fármacos que tratamos, ¿verdad? La frecuencia de aplicación, las indicaciones de los corticosteroides, pues las potencias, dónde, en qué localizaciones de la piel vamos a usar qué potencias, eso es muy importante. Y su uso correcto, ¿verdad? Cómo descenderlo, cómo quitarlo, no quitarlo abruptamente. Y recordar de nuevo lo último, ¿verdad? Un correcto diagnóstico para un buen resultado. Solamente, muchas gracias. Ok, doctora, agradecemos a usted por esa disposición siempre, el apoyo que nos ha brindado a lo largo de este año, ¿verdad? En el desarrollo de las temáticas que se abordan desde el Departamento de Dermatología. Además, agradecemos a cada uno de ustedes, participantes que se han mantenido pues activos y participativos en todas estas charlas, invitándoles pues para la próxima semana para que puedan conectarse y seguirnos acompañando en este ciclo de aprendizaje que muy pronto va a culminar por lo menos en este año. Entonces, agradecemos su participación y su asistencia esta tarde y pues los esperamos para la próxima semana. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Feliz tarde, gracias.